El día de hoy analizaremos el tema de óptica geométrica, en el cual estudiaremos las ondas electromagnéticas. En las clases pasadas nosotros vimos las ondas mecánicas. Son aquellas que necesitan de un medio para poder propagarse. Pero estas ondas electromagnéticas no necesitan ningún medio, pueden propagarse a través del vacío. Al finalizar la clase del día de hoy, ustedes tienen que estar en la capacidad de poder analizar las trayectorias que siguen nuestros haces de luz o las ondas electromagnéticas. Para eso vamos a conocer tres leyes que gobiernan toda esta óptica geométrica. Y una de las más resaltantes es la ley de Snell. En la naturaleza nosotros estamos plagados de haces de luz, ¿cierto? Son los que envía el sol, los que salen de su foco, etc. Vamos a irnos ahora al sol. Ustedes saben que en los días lluviosos, después de que ya no haya lluvia, ¿cierto? Se calme, ¿qué aparece? Aparece un arco iris en el cielo. ¿Y a qué se debe la aparición de este arco iris luego de las lluvias? Simplemente que del sol viene la luz y como ha acabado de llover, aún hay pequeños cristales de agua aquí en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? La luz es una onda electromagnética en cual viene y aquí hay una difracción, ¿no? De la luz donde se va a descomponer en varias componentes. Eso lo vamos a ver ahora. Pero lo resaltante aquí es que si se fijan, el haz de luz llega a este prisma y luego cambia su dirección a un cierto ángulo, tanto en rojo, azul, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Cómo se llama ese cambio de dirección? Se conoce como refracción, cuando ingresa el material y cambia su ángulo. Pero también puede haber una reflexión, es cuando el haz de luz viene, hay un medio distinto y rebota. Entonces, para empezar, comencemos por lo básico. ¿Qué es la óptica? La óptica es una rama de la física que va a estudiar a la luz. Estudia su naturaleza, estudia cómo se forma por sus fuentes, estudia cómo se propaga y todo lo que concierne a la luz, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estudiar específicamente la óptica geométrica, o sea, vamos a ver las trayectorias de la luz, nada más, eso es lo que nos va a importar. Pero, ¿qué es la luz? Antiguamente se creía que la luz era la que salía de los ojos del observador, ¿no? Los antiguos pensaban eso. Luego hay algunos que dijeron, no, la luz son corpúsculos de cuerpos luminosos. ¿Qué son corpúsculos? Son como pequeños fragmentos, son cuerpos pequeños. Decían, la luz está formado por, imagínate polvo, por polvo que sale de los cuerpos luminosos. Algo así decían ellos. La teoría ondulatoria dice que no, la luz en realidad es una onda. ¿Y qué me dice la teoría electromagnética? Efectivamente, que es una onda, pero en específico es una onda electromagnética. Entonces, esta es la definición que nosotros vamos a manejar, donde la luz es una onda electromagnética. Pero actualmente hay una teoría cuántica y esta nos explica que no es ni solo onda ni solo corpúsculo, son los dos. Hay una dualidad en esta naturaleza para la luz, que es la combinación de la ondulatoria y la corpuscular. Pero nosotros vamos a irnos solamente en esa, la electromagnética. Entonces, ahora veamos qué es la fotometría. La fotometría está relacionada con la óptica geométrica, pues es una rama de la óptica. Y sobre todo estudia las mediciones prácticas y geométricas de la luz, ¿sí? Nosotros vimos en los temas pasados que en las ondas mecánicas, para poder desplazarse o propagarse a través de un medio, se debía ver diversos factores, como la salinidad, la humedad, ¿qué más? Y los demás, ¿cierto? Pero para la luz es algo similar, solo que la luz puede viajar en el vacío. Cuando la luz viaja en el vacío, se dice que viaja en una línea recta, entre comillas, y a una velocidad constante. Y esta propagación de la luz tiene una velocidad aproximada de 3
por 10 a la 5 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta es la velocidad, pero en el vacío. No se olviden eso. Esto de acá es en el vacío. Pero la luz también puede propagarse en un medio. Entonces, eso va a depender de algunas características que vamos a analizar ahora. En cuanto a la reflexión de la luz, este fenómeno consiste simplemente en que viene un rayo, un haz de luz incidente, choca sobre una superficie y este rebota. ¿Sí? Esta superficie puede ser un medio distinto, puede ser por ejemplo aire y esto agua, porque la luz también se refleja del agua, ¿cierto? O puede ser vidrio, puede ser cualquier material, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, lo que se suele hacer para analizar este fenómeno es trazar una normal. Esta normal va a tener la misma dirección, es como si hiciéramos nuestro eje X y Y. ¿Ven? Acá está el eje X y aquí está el eje Y. Podemos hacerlo así. Entonces, la normal se traza siguiendo el eje y ahora se toman ángulos ópticos. ¿Qué es un ángulo óptico? Viene a ser un ángulo formado por el rayo incidente y por la normal. Siempre va a ser eso, ¿sí? Por ejemplo, o el rayo reflejado. Puede ser un rayo, un haz de luz cualquiera, ¿sí? Si es el rayo incidente y la normal, será el ángulo incidente. Si es el rayo reflejado y la normal, será el ángulo reflejado. Entonces, ¿qué me dice la ley de reflexión de la luz? Me está diciendo que el ángulo incidente y el ángulo reflejado o ángulo de incidencia y de reflexión son iguales. Esta de aquí es la primera ley que vamos a observar, ¿sí? En cuanto a las superficies rugosas, ¿ya? O de cualquier otro, otro formato, va a haber una reflexión difusa. ¿Qué significa eso? Que aquí, como es rugosa, puede chocar y venir y puede tomar ángulos distintos, porque no es una superficie homogénea. Pero en las superficies suaves o lisas la reflexión es independiente del color. ¿Por qué decimos es independiente del color? Nosotros hemos visto en el tema de ondas mecánicas, en la parte específica de sonido, de que dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia, por ejemplo, es onda de verde, puede simbolizar la letra A. Esta onda de sonido mucho más pequeña puede simbolizar la B, ¿cierto? Tu cerebro lo puede captar y decodifica esas frecuencias asociándolas con ciertos sonidos. Lo mismo va a pasar para la luz. Esto de acá tiene una longitud 1, ¿cierto? Y esto de aquí tiene una longitud lambda 2, longitud de onda. Entonces, para diferentes longitudes de onda, se asocia distintos colores, ¿ya? Entonces, cada longitud de onda va a estar asociado a un color en específico. Si la longitud lambda 1 y lambda 2 son distintas, quiere decir que esta onda y en particular este haz de luz va a ser distinto color a este de acá. A eso se le conoce como el espectro visible de la luz. La luz solar o la luz blanca no posee una sola longitud de onda, posee múltiples longitudes de onda. Y cada longitud de onda se le asocia un color dependiendo a su longitud, ¿sí? Entonces, en cuanto a la reflexión de la luz, vemos que va a depender de la superficie. Es un factor muy importante. Ahora, como habíamos dicho, el ángulo de reflexión y el de incidencia van a ser iguales y estos se van a encontrar en el mismo plano. Esta es la primera, yo le llamo la primera ley de la óptica geométrica, la reflexión es la segunda.
que todos los rayos o los haces de luz se encuentran en el mismo plano. Eso quiere decir que vamos a trabajar aquí siempre en geometría plana, no del espacio, ¿sí? Por ejemplo, tú estás viendo en tu dispositivo la pantalla pues ese plano. Pues ahí va a estar el rayo incidente, el rayo reflejado y lo que vamos a ver después también el rayo refractado. Todos los rayos, la normal y todo lo que vamos a ver va a encontrarse en el plano. En cuanto a la refracción de la luz, esta de aquí me dice que viene las de luz, choca en la superficie, una parte reflejada y otra parte ingresa al material. Puede ser vidrio, por ejemplo aquí aire vidrio, o puede ser aire agua, vidrio agua, etcétera, distintas medios. Ahora, como habíamos mencionado, ángulo óptico es entre rayo y la normal, ¿ves? Este es el ángulo incidente, ángulo reflejado y el ángulo refractado, igual, entre el rayo y la normal. Esto de aquí es otro ángulo óptico, ¿sí? Pero, como tú sabes, no es lo mismo aire vidrio que aire agua, ¿cierto? Va a depender del medio en donde se encuentre. Entonces, los medios tienen que tener una propiedad que les diga cómo se va a mover el rayo. Y esa propiedad se le conoce como índice de refracción. Es una cantidad dimensional y es mayor o igual a la unidad. ¿Cómo lo definimos? Definimos la rapidez de la luz en el vacío. Esto de aquí, ya saben que aproximadamente es constante a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre la rapidez de luz en el medio que vamos a medir. Acá puede ser, por ejemplo, si trabajamos este N1, el de rojo, que está en el aire, será entonces la rapidez de la luz en el aire. ¿Cómo se mueve? O si queremos encontrar el índice de refracción del vidrio, N2, será ahora la rapidez de luz en el vacío entre la rapidez de la luz en el vidrio. ¿Ven? Entonces, cada medio tiene un índice de refracción distinto. Y eso de ahí está relacionado con cómo se mueve la velocidad de la luz en ese medio. En el de arriba, el numerador siempre es 3 por 10 a la 8. Lo único que cambia es el denominador. Aquí tenemos la definición. Una vez que hemos visto ahora qué es el índice de refracción, veamos en qué consiste la ley de Snell, que es el que me permite conocer a mí cómo se va a refractar el haz de luz cuando pasa de un medio a otro medio. Aquí nosotros sabemos que los ángulos ópticos de incidencia y reflexión son las mismas, la segunda ley. Esta es la tercera ley, que los senos del ángulo de incidencia y de refracción, ¿ves? El de incidencia y el de refracción, están en proporción a las velocidades que va a entrar la luz, que va a tener en el medio. Y esto de aquí nosotros podemos poner aquí la velocidad de luz en el vacío, la velocidad de luz en el vacío respectivamente, pasar a multiplicar en cruz y tenemos aquí la tercera ley o ley de Snell, que me dice que el índice de refracción de un medio por su ángulo óptico es igual al índice de refracción del otro medio por su ángulo óptico. Recuerden, es producto de índice por su ángulo óptico, por el seno de su ángulo óptico. Eso es constante. Índice por su seno de ángulo óptico es igual al índice por su seno de ángulo óptico. Esta es la ley de Snell. Entonces, ¿qué sucede con la reflexión? La reflexión es un fenómeno un poco interesante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una fuente y que va a comenzar a salir haces de luz, ¿cierto? Miren, cuando viene aquí, logra traspasar. Este es el agua y este es el aire. Entonces aquí hay una refracción. En el segundo haz de luz hay otra reflexión con un ángulo más inclinado. Entre más sea el ángulo, mayor sea el ángulo con el que sale de la fuente, va a ser menor el ángulo con que se va a, mayor con el ángulo que se va a refractar, como el ángulo 3. Pero el haz de luz 4, fíjate, choca y rebota. Nada se ha refractado, ¿cierto? Si nosotros lo vemos con la ley anterior, vamos a encontrar
que como nada se ha refractado, o sea, el ángulo va a ser 90 grados, su seno va a ser 1, ¿cierto? A este fenómeno del haz número 4 se conoce como reflexión total interna. Este fenómeno me dice de que nada va a entrar al otro medio, todo va a ser reflejado. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día se utiliza esta teoría para fabricar ciertos instrumentos, algo que tú utilizas y que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos esta ley de reflexión interna total? Tenemos un medio, el agua, y el otro medio B, el aire, A y B. Entonces, aquí está nuestra fuente, de aquí salen los haces de luz. Cuando hay reflexión total, ¿ya? Aquí lo mínimo que va a tener, el ángulo mínimo que va a tener es este ángulo llamado ángulo crítico. Cuando tiene el ángulo de incidencia, el ángulo crítico, el de refracción va a ser 90 grados, es decir, nada se va a refractar. Cuando sucede esto de acá, aquí tenemos la ley de Snell aplicando el índice de refracción N1 o NDA por el seno del ángulo crítico es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. La ley de Snell, pero ese ángulo refractado es 90, ¿ves? Esto pasaba a dividir, tengo esto de acá, el seno 90 es 1. Entonces, el seno del ángulo crítico es la división entre N2 entre N1. O sea, entre los índices de refracción de los dos medios. Eso es muy importante, ¿ya? Así es como llamamos este ángulo crítico. O sea, el ángulo crítico es el ángulo mínimo para que pueda reflejarse totalmente. Pero acá hay otra condición. Sabemos que el seno de un ángulo cualquiera está en el rango de menos 1 a 1, ¿cierto? Si nosotros intercambiamos aquí por esta ecuación, ¿por qué lo hacemos así? Igual que 0, porque sabemos que los índices de refracción son positivos siempre. Entonces van a estar en este rango, ¿ya? Pero yo voy a ponerlo para hacerlo más sencillo, así nada más. Ahora cambiamos nuestros datos. N2 entre N1 menor o igual que 1. Y aquí sacamos que N2 es menor o igual a N1, ¿cierto? ¿Qué obtenemos de aquí? Lo siguiente, que siempre para que exista este ángulo crítico, el índice de refracción del medio donde está la fuente de mi haz de luz tiene que ser mayor al índice de refracción del medio 2. Esto es muy importante. Profesor, ¿y qué pasa si el medio está en el otro lado? Ahí no puede haber este fenómeno de reflexión total interna. La condición es esta de aquí, que el índice donde está incidiendo, el medio donde se incide el haz de luz, tiene que ser mayor al índice de el medio donde va a refractarse. ¿Para qué? Para que pueda haber un momento donde ese ángulo crítico llegue y no haya refracción, ¿sí? Esta condición es una condición muy, muy importante. ¿Cómo vemos entonces esa reflexión total interna? Algo que tú, como te dije, tú lo puedes utilizar o van a utilizarlo seguro, que es la fibra óptica. En la fibra óptica, internamente, imagínense esto de acá, hay múltiples reflexiones internas, pero estas a su vez se hacen totales, no hay refracción. ¿Por qué? Como tú sabes que hay siempre conservación, si se refractara y pasara a una parte de este medio, entonces el haz de luz que se refleja es muchísimo menor intensa que el haz de luz incidente. Pero ¿qué pasa si nada se refracta, todo se refleja? Entonces estas van a tener casi la misma potencia, ¿no? Es por eso de que internet por fibra óptica es mucho más rápido, porque tiende a conservarse y no desperdiciar mucha energía cuando va de un punto a otro punto. Entonces, para finalizar, lo que tú tienes que saber aquí son estas tres leyes
de la óptica geométrica. Fotometría también podría llamarse, ¿no? ¿Cuál es la primera ley? ¿Te acuerdas? Me dice que los rayos incidente, reflejado y refractado están en el mismo plano. Esto es muy importante porque eso nos permite utilizar las leyes de la geometría que hemos visto. ¿Cuál es la segunda ley? La segunda ley me dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y la tercera ley es la ley de Snell, que me dice que el índice de refracción de un medio por el seno de su ángulo óptico es igual al índice de refracción del otro medio por el seno del ángulo óptico del otro medio. Entonces, estas tres leyes son las más importantes y las que tú debes conocer. Claro que de aquí deriva el fenómeno de reflexión interna total. Y esto sucede cuando el índice del segundo medio, el del refractado, es 90 grados, ¿no? Tú tienes algunos materiales que puedes buscarlos, tenerlos por internet si quieres profundizar. Si tienes alguna duda o consulta o alguna inquietud sobre este tema, no olvides preguntarle en las clases o en el foro respectivo.